Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y que te sacies y edifiques buenas casas en las que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, el oro y la plata se te multipliquen, y que todo lo que tuvieres se aumente. Aquí está el problema, 14. Y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Ahí déjenme. Muy bien. Fíjense, mis hermanos, que vamos a compartir por lo menos unos 30 minutos bien hechos, hermanos, para que usted se vaya contento para su casa y con más ganas de seguir escuchando palabra de Dios. Hoy quiero compartirles este tema con la ayuda de Dios, y le he titulado a este tema: causas que llevan al fracaso. ¿Cómo le dije? Causas que nos pueden llevar ¿a dónde? Al fracaso. Le pregunto a usted, ¿anhela fracasar usted? ¿Verdad que nadie quisiera fracasar en esta vida? Pero sin embargo, hoy en día no solamente están fracasando cristianos en el ministerio, hermanos, pastores están fracasando en el ministerio, músicos están fracasando en el ministerio, cantantes están fracasando en el ministerio. No solamente eso, matrimonios también están fracasando en este momento. Y cuántas cosas, hermanos, que están viniendo a la vida. Pero con la ayuda de Dios, yo le voy a dar algunos factores que son los causantes que llevan al fracaso a muchas personas. Y este mensaje viene para que usted esté atento, porque le tengo una mala noticia. Si el mismo diablo fracasó y fue desechado del reino de los cielos, ¿quiénes somos nosotros para que no fracasemos si no tenemos el cuidado debido en esta tierra? Me da tristeza ver tantos ministerios que fracasan a cada día, pastores que fracasan, y siempre yo me pregunto y digo, bueno, pero ¿qué pasó? Algo tuvo que haber pasado. ¿Por qué fracasó? Y empiezo a estudiar la Biblia y me doy cuenta que muchos hombres en la Biblia también fracasaron, hermano. Y si nos venimos desde el principio, conozco una pareja que también fracasó, y fue la primera pareja que Dios hizo en la tierra, que se llamó Adán y Eva. Pero ¿por qué Adán y Eva fracasaron? ¿Cuál fue el motivo de Adán y Eva de haber fracasado? Déjeme que se lo diga así rápidamente. ¿Sabe por qué Adán y Eva fracasaron? Porque ellos fueron oidores olvidadizos. ¿Cómo fue Adán y Eva? Oidores olvidadizos. ¿Por qué oidores olvidadizos? Porque Dios les había dicho que no comieran de cierto fruto, y de repente se les olvidó lo que Dios les había dicho que no lo fueran a hacer. Y esa es una de las causas, porque hoy en día también mucho cristiano está fracasando. Ya se le dijo que no haga tal cosa y sin embargo lo sigue haciendo. Ya se le dijo que deje de cometer cierto pecado y lo sigue cometiendo. Iglesia amada, y le vengo a decir en el nombre de Jesús que si usted es un oidor olvidadizo, tarde o temprano usted va a fracasar, porque Dios no quiere oidores olvidadizos. La Biblia dice que hay que ser hacedores y no solamente oidores de la palabra. Pero no solamente ellos, conozco también otras personas, como por ejemplo Sansón. ¿Cuántos han escuchado la historia de Sansón? Sin embargo, también Sansón, hermano, llega un momento en que fracasa en el ministerio, aunque antes de morir el hombre reconoce su falta y le pide perdón a Dios y vuelve nuevamente. Pero antes de eso, Sansón tuvo su fracaso. Pero ¿por qué Sansón fracasó en el ministerio? ¿Sabe por qué? Porque fue descuidado en su vida espiritual. Déjeme que le explique por qué. Sansón, como buen sacerdote, tenía prohibido que se acercara a un animal muerto o a una persona muerta. Sin embargo, dicen Jueces capítulo 14 que él mismo mató un león, y al poco tiempo después de haber matado un león, dice que iba pasando por la calle y se dio cuenta que había un panal de abeja en la boca de
leído esa historia. Entonces este hombre se acerca, saca la miel y empieza a comer. Ahí Sansón empezó a cometer su primer error. ¿Por qué? Por ser descuidado en la vida espiritual. Si él sabía que no tenía que acercarse a un animal muerto, ¿por qué se acercó? Y no solamente eso, cuando él llega con Dalila y se le corta el cabello y pierde la fuerza, él ya había cometido pecado anteriormente, y su pecado que él cometió fue el descuido. Vengo a decirle en el nombre de Jesús que si usted descuida su vida personal con Dios, tarde o temprano usted va a fracasar. Y déjeme que le dé un pasaje. Dice la Biblia en Mateo 26:41: velad y orad. ¿Para qué? Para que no entréis en tentación. Ahí está la clave. Significa que usted deja de orar y deja de estar en comunión con Dios, Satanás fácilmente va a entrar a su vida, y cuando usted se dé cuenta, va a estar, no sé, en una cantina, posiblemente cometiendo adulterio, a lo mejor emborrachándose, a lo mejor hasta con los brujos. Pero no le voy a echar la culpa al pastor, ni le voy a echar la culpa a los diáconos. La culpa va a ser suya porque descuidó su vida personal delante de Dios. Así que vamos, iglesia amada, es tiempo de estar en comunión con Dios para que Satanás no tiente vuestras vidas. Velad y orad para que no entréis en tentación. Ahí está la clave. Manténgase cuidadosamente en su vida espiritual y Satanás no lo tienta a usted. Hermanos, es que eso es lo que pasa hoy en día. Usted descuida su vida personal con Dios, hermanos, Satanás está ganando ventajas en su vida, y por descuido usted puede perder incluso su misma salvación. Dice Hebreos capítulo 3 versículo 2: es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos y perdamos una salvación tan grande que se nos fue dada. Significa que un descuido me puede llevar a perder, si fuera posible, la misma salvación. Aleluya. Pero no solamente eso. Conozco a otro hombre que fracasó en la Biblia, y ese hombre se llamó el rey Saúl, el primer rey llamado en la tierra, hermanos. Y Saúl también tuvo su fracaso. ¿Y saben por qué Saúl fracasó? Algunos piensan que Saúl fracasó cuando lo mandaron a matar a los amalecitas. No, él ya había cometido pecado anteriormente. ¿Y sabe cuál fue el pecado que Saúl cometió? Se llamó impaciencia. ¿Cómo se llamó? La impaciencia es un pecado que te va a llevar al fracaso. Déjame que te explique tantito. Dios le dijo a Saúl que esperara 7 días, y después de los 7 días iba a llegar Samuel y le iba a hacer un holocausto a Jehová. ¿Qué pasó con Saúl? Dice que esperó 7 días, pero cuando llegaron los 7 días y Samuel no llegaba, dice que el hombre se apresuró y empezó a hacerle holocausto a Dios. Hermano, ¿qué pasa con esto? Dios llega y le dice: Saúl, locamente has hecho, Saúl. Si te hubieras esperado un poquito más, hubiese venido Samuel y hubiera hecho lo que a ti no te corresponde. Saúl, le dijo Dios, por impaciente, tu reinado pronto va a ser quitado de tu vida. Pero si hubieras esperado, tu reinado, le dice Dios, hubiera sido duradero para siempre. ¿Se da cuenta cómo la impaciencia lo puede llevar al fracaso? Aquí hay gente que si no tiene paciencia va rumbo al barranco. Hermana, no sea impaciente, espere el tiempo de Dios. No es cuando usted quiera, ni es cuando el pastor quiera, es el tiempo perfecto de Dios. Una cosa sí le digo: Dios no llega ni antes ni tampoco llega después. Dios llega al tiempo exacto y perfecto. Sea paciente, espere el tiempo de Dios. Ministerios han fracasado por causa de la impaciencia. Si quieren platicar después, platican, hermano. Respetemos la palabra de Dios. La impaciencia lo va a llevar a ustedes al fracaso. ¿Saben por qué? Yo conozco, hermanos, hombres y mujeres que estuvieron en el ministerio. Una de ellas, hermano, conozco varios, pero hay mujeres que tuvieron talentos preciosos. ¿Y sabe qué? Hermanos, por impaciente se juntaron o se casaron con un hombre que no era el que Dios tenía preparado para ellos. ¿Y sabe qué pasó con estas mujeres? Por meterse con un hombre y se juntaron con este hombre y se casaron con el hombre que no era el que Dios tenía preparado. Hoy
esos ministerios han fracasado. Mija, usted quiere marido, pues todo el derecho tiene usted de casarse, pero no es con cualquier pelón o peludo que se le ponga enfrente. Espere el tiempo de Dios, espere el tiempo de Dios. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y esto viene por añadidura. No sea impaciente, tranquilo. Si ese peludo o ese pelón se fue de su vida, tranquila, no se quite la vida. Algo mejor Dios tiene para usted, pero sea paciente y espere el tiempo de Dios. Espera. Jesús dijo en una ocasión: con paciencia ganaremos incluso nuestras propias almas. Y la paciencia es el cuarto fruto del Espíritu Santo, porque está el primer fruto, que es amor, gozo, paz y paciencia. La paciencia es el cuarto fruto del Espíritu Santo. Aquí, hermano, hay gente impaciente que está a punto de ir a visitar un brujo, porque como ya oró, ya ayunó, ya tomó medicina y no ve resultado en su vida, hermano, están a punto de ir a visitar un brujo. Tranquilo, mi hermanito lindo, yo te hago una pregunta antes que vayas con el brujo. La pregunta es: ¿será que tiene más poder el brujo que la oración y el ayuno que ya sacaste de la iglesia? Definitivamente no. Es que si no ha pasado nada en la oración y en el ayuno, es que no es al tiempo, iglesia. ¿Sabe qué es lo que pasa muchas veces con nosotros? Que venimos de un mundo, iglesia amada, venimos de un sistema que cuando le pedimos algo a papá y a mamá, hasta le tronamos los dedos, y papá y mamá inmediatamente hace lo que le pedimos, y somos tan caprichosos que si no hacemos berrinche, y venimos al evangelio y queremos tronarle los dedos a Dios. Momento, hermanito lindo, a Dios no le vas a tronar los dedos. Aquí no es el tiempo tuyo. La Biblia dice: hágase tu voluntad en la tierra como en los cielos. Así que si Dios no ha hecho nada, mucho menos el brujo, espera, no te desesperes. Conozco un hombre en la Biblia llamado Elimelech, esposo de Noemí. Dice que empezaron a pasar necesidad, empezaron a pasar pobreza, empezaron a necesitar comida, y de repente, cuando ya no vieron comida, dice que inmediatamente se fueron para Moab, que Moab representa el mundo, hermanos, y dice que ya en el mundo la muerte los sorprende y se los lleva el diablo, iglesia amada. Pero cuando estaban allá, dice que Noemí escuchó que ya Jehová había visitado su pueblo para darle de comer pan. ¿Qué le estoy a entender con esto? Que hay gente que está a punto de agarrar camino para los Estados Unidos porque está pasando un proceso. Hay gente que está a punto de abandonar el ministerio, irse para Estados Unidos porque le hace falta la comidita. Iglesia, quiero refrescarte la mente. Yo conozco un Dios que está escrito en su palabra: joven fui y envejecido, y no he visto justo desamparado, ni ninguna de sus simientes que mendigue un pedazo de pan. Tranquilo, tranquilo, no abandones el ministerio, espera el tiempo de Dios. Y ese ha sido el factor y el motivo y el fracaso que muchos han tenido, y han tenido que viajar a otros países, hermano. Y el 90%, es más, me atrevo a decir que el 95% de cristianos que se van a Estados Unidos van a morir espiritualmente. Ahora tienen casa, tienen terreno, tienen propiedad, tienen todo, pero les hace falta lo más importante, que es la salvación y el perdón de pecado. Nosotros, aunque sea una covacha de tierra, de cartón, de lámina, pero tenemos lo más importante, que es a Cristo en nuestra vida. Y si Cristo está con nosotros, lo demás viene por añadidura. Tranquilo, sé paciente, espera. ¿Sabes cuánto tiempo tuve que esperar para predicar en una campaña como esta o una actividad como esta? ¿Sabes cuánto tiempo tuve que esperar? 3 benditos años. 3 benditos años para predicar en una actividad como esta. Más de 100 años Abraham esperó para ver la promesa que Dios le había dado de regalarle un hijo. ¿Cuánto tiempo llevas esperando la promesa que Dios te ha dado? Algunos hasta se han atrevido a decir: yo creo que Dios me falló. No, momento, hermanita linda. Te puede fallar el alcalde, te puede fallar el presidente, te pueden fallar los brujos, el prestamista te puede fallar, pero Cristo Jesús jamás te va a fallar. Es que si no te lo ha dado, no es porque Él te haya fallado, está esperando el momento exacto para dártelo. Cuando Lázaro murió, las hermanas Marta y María empezaron a culpar a Jesús
La impaciencia llevó a Saúl a su fracaso. No te metas a deuda, hermano lindo. Tal vez estás a punto de irte a meter una deuda. No lo hagas. No lo hagas, porque esa deuda te va a llevar al fracaso. Mejor espera el tiempo de Dios. Ya pasó una semana, no te moriste. Eso significa que no te vas a morir de hambre en esta tierra. Ya pasó un mes, no te has muerto. Eso significa que puedes pasar otro mes y no te vas a morir. Pero sé paciente. Ahora sí les explico Deuteronomio que leímos. El orgullo es un factor que va a llevar a mucha gente al fracaso y que los está llevando al fracaso. Déjeme que le presente dos personajes en la Biblia. Pero antes de eso, déjeme que le dé un pasaje de la Biblia. Dice en Proverbios 16:18 que antes de que la persona fracase, primero se manifiesta el orgullo y la soberbia en esta persona. Y cuando la persona empieza a reflejar orgullo en su vida, entonces dice la Biblia, está a punto de fracasar en su vida espiritual. Eso significa, iglesia amada, que antes de que una persona fracase en su ministerio, primero se manifiesta el orgullo en esta persona. Siervo amado, pastores, evangelistas, ministros del Dios Altísimo, por más que Dios nos exalte, por más que Dios nos levante, por más que Dios nos bendiga, nunca nos vayamos a creer más que otro, porque en esta tierra no hay nadie que sea más importante que otro. En esta tierra el más importante es Cristo Jesús. Nosotros, como dijo Job, solamente somos gusano en esta tierra. El orgullo es un factor que ha llevado a mucha gente, que seguirá llevando al infierno y al mismo fracaso. Por ejemplo, Satanás mismo, dice la Biblia, Satanás mismo fue desechado del reino de los cielos, porque uno de los primeros pecados que se cometió en el cielo fue el orgullo. ¿Sabe? Dice la Biblia en Ezequiel capítulo 28, versículos 13, 14, 15, 16 y 17. Ahí está la historia. Dice que Satanás, a causa de la multitud de sus contrataciones y a causa de la hermosura, dice que su corazón empezó a llenarse de orgullo. Y cuando se llenó de orgullo, dice que empezó a compararse con el Altísimo y quiso ser semejante al Altísimo. Y eso fue más que suficiente para que Dios los desechara del reino de los cielos. Iglesia amada, ¿qué significa esto? Siervo amado, entre más invitaciones te salgan, entre más invitaciones y entre más invitaciones aprendamos a aprender más, hermanos, arrastrar más el pecho en la tierra. Entre más Dios nos levante, arrastremos más el pecho en la tierra, porque entre más arriba subamos, más grande va a ser el porrazo que pegamos si no tenemos cuidado. Dese cuenta usted por qué muchos ministros de alabanza y pastores y evangelistas han fracasado, porque se les metió el orgullo. Hay predicadores, o me echen cuenta yo porque también soy pastor. Hay pastores y predicadores y evangelistas que si usted le da un consejo no le aceptan el consejo. No, usted dice, es que aquí yo soy el pastor y a mí nadie me tiene que estar aconsejando. ¿Sabe qué dijo un pastor déjeme que me recuerde, hace como unos... Yo escuché que estaba hablando en mamo. Yo no entiendo el mamo, hermano, pero exactamente entendí la frase que dijo en español. Y yo prediqué un tema fuerte, hermanos. Ahorita algunos están contentos porque no les he tocado su pecado, ¿verdad? Pero ese día toqué un mensaje fuerte, hermano, y cuando el pastor subió, hermanos, ¿sabe qué dijo el pastor? Llevo 20 años de ser pastor y no es posible que alguien venga y me corrija a mí. Mire, hermano, qué terrible. Yo puedo tener 40, 50 años, hermano, dentro del evangelio, pero si una criaturita viene y me da un consejo, yo recibo ese consejo, porque la Biblia dice, aconseja al sabio y el sabio será más sabio. Amonesta al impío y el impío te aborrece. La vez pasada yo les conté a los hermanos una historia real que me pasó. Yo tengo 4 hijos, pero uno de los pequeñitos me dijo, papá, cómprame una pistola, pero de juguetes. Y ahí estaba llore que quería esa pistolita de juguete. Ok, yo para dejar que él ya no llorara, me fui para el mercado y llego allá donde una hermana tenía un canasto de juguetes de a 3 quetzales.
Y había una pistolita de 3 quetzales. Y le dije a la hermana, hermana, ¿qué cuesta esa pistolita? 3 quetzales. Le digo, démela, me la voy a llevar. Cuando yo sentí que alguien me jalaba la camisa, y cuando yo volteo a ver, hermanos, era una criaturita, no miento, tal vez tenía como 4, si mucho 5 años la criaturita. Hermanos, no sé ni cómo me conocía esa criaturita, pero empezó a jalarme la camisa y yo me le quedé viendo y le dije, ¿qué quieres? Y me dijo, hermano, porque apenas se le entendí, hermano, lo que hablaba la criatura. Y me dice, hermano, ¿qué no sabe usted que esa pistola es del diablo? ¿Y qué no sabe usted de...? Y me le quedé viendo a esa criaturita, hermanos, y la hermana se me queda viendo a mí, la que vendía esa cosa. Y yo le dije, ¿se da cuenta cómo Dios cuando va a hablar, no importa a quién va a usar? Hermano, sí, hermano, es que eso es de humildad. Recibe el consejo y usted va a ser una persona más inteligente todavía. Pero ¿qué pasa cuando hay orgullo? Ya no recibimos el consejo. ¿Qué pasa cuando hay soberbia? Ah, no, así es, hermano. Hermano, mire, blanco no, hermano, es negro, hermano. Aunque usted se lo ponga en la nariz y le diga que es blanco, el orgulloso dice, no, hermano, es negro. Mire, por ejemplo, hay gente llena de orgullo, hermano, que prefiere la señora dormir en una cama y el marido en otra cama, antes que la mujer vaya con el marido y le pide perdón por lo que le hizo, o el hombre vaya con la mujer y le pide perdón. Prefiere uno estar durmiendo con sus nalgas así y la otra con sus nalgas así, antes que levantarse e ir a pedir perdón. Y les traigo una mala noticia. La Biblia dice en Mateo 6:14 que si tú perdonas, papá Dios te perdona. Pero dice en el 15 que si tú no perdonas, tampoco Dios te va a perdonar. Así que deja ese orgullo, levántate y pide perdón. ¿Sabe? Si quiere que venga la Petronila conmigo, pero yo ir con ella, ni que mi nana fuera. Orgullosa. Levántese y pida perdón. Pero no solamente eso. Nabucodonosor, uno de los hombres más ricos y más exaltados en la tierra, también fracasó. ¿Cuál fue su motivo de su fracaso? El orgullo. Dice que un año antes Dios le dio un sueño donde un árbol alto cuya cúspide llegaba al cielo, y él no entendía el sueño. Llega el profeta Daniel, hermanos, y le da la interpretación del sueño y le dice, ese hombre eres tú, que Dios te ha exaltado hasta lo sumo de la tierra. Y total que le da la profecía. El hombre guardó un momento la profecía, pero al año se le olvidó la advertencia que Dios le había dado, y al año dice que salió enfrente de la casa del palacio, y Nabucodonosor se queda viendo y dice, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Ni aún estaba terminando de decir cuando se escucha una voz del cielo y se dice, Nabucodonosor, ¿acaso no yo soy Dios, que yo doy el reinado y yo mismo lo quito? Por soberbio te vas a comer zacate con los animales hasta que reconozcas que yo soy Dios. Ahora que el hombre más rico de toda la tierra está comiendo zacate con los animales, ¿por qué causa? Por la soberbia. Eso es lo que le ha pasado a muchos cantantes, que cuando están hasta arriba se llenan de soberbia. Ya no saludan. Si le regala un poco de frijoles, shish. Si le regala agua en vaso, tampoco se la toma. Solo va a actividades donde hay cantidades y miles de personas. Les cuento un chisme, no le va a contar a nadie. Hace unos días estuvimos en una actividad. Solo yo, no estuve en un grupo, solo esa vez solo fui yo a predicar. Y me invitaron a predicar y había una solista. Por primera vez en mi vida me tocó una actividad como esa. Habían hecho anuncios en radios y tanta cosa. ¿Qué cree usted? Cuando se llega la hora de la actividad, solo habían 3 viejitas que ni Biblia cargaban. Y 3 viejitas y 3 jóvenes. En total 6 personas en la actividad. Yo no de ver a qué hora se entraba la gente, hermano. Y nunca entró la gente, hermano. La solista tan desesperada, hermanos, que la mujer por poco y se comía todos los dedos porque cree que ni uñas tenía. Se mordía, más desesperada la mujer. Entonces voy y le digo, hermana, ¿por qué está desesperada usted? Hermano, es que mire, no hay gente. Y le digo, hermano, una pregunta, ¿a quién le viene usted a cantar? ¿A la gente o le viene usted a cantar a Dios? No, pues yo le vengo a cantar a Dios. ¿Y qué le importa que haya o no haya gente? Usted suelte su garganta y cante alabanzas a Dios, hermano. Y ese día yo prediqué, hermano,
usted, pero mire, hermana, que le va a salir en tanto la oración. Mire, que hijos del diablo orgullosos, hermano. Hermano, entienda, si estos ministerios no son nuestros, estos ministerios le pertenecen a Cristo. No solamente somos, hermano, instrumentos de Él, pero todo lo hace Él. Voy terminando con esto. Conozco en la Biblia la historia de 10 vírgenes, ¿se acuerdan? 5 prudentes y 5 insensatas. Pero me interesa saber por qué fracasaron las insensatas. ¿Cuál fue el motivo de su fracaso? No llevaban la lámpara. Escuche bien esta palabra, que se le quede bien grabada en su mente, por favor. Repita conmigo: pretermisión. Si le he dado su lengua, pretermisión. Vuelvo, repito, pretermisión. Ese pecado de pretermisión cometieron las vírgenes, y ese pecado lo están cometiendo muchos cristianos ahorita. Mire para acá, hermano, por favor, porque con esto termino y está muy interesante. ¿Qué significa la palabra pretermisión? Dejar de hacer lo que se nos ha ordenado que tenemos que hacer. Ojo, ojo con esto. Muchos ahorita están cometiendo pecado dentro de la iglesia. Y dirá: pastor, pero yo no traiciono a mi esposa, tampoco me emborracho, si yo no mato, pastor, ¿y qué pecado puedo estar cometiendo? Tranquila, tranquila. La Biblia dice en Santiago 4:17: todo aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, está cometiendo pecado. Pregunto, ¿es bueno orar? Usted no lo hace, está cometiendo pecado. Pregunto, ¿es bueno leer la Biblia? Usted no lo hace, está cometiendo pecado. Pregunto, ¿es bueno congregarnos? Usted no lo hace, está cometiendo pecado. Pregunto, ¿es bueno ayunar? Usted no lo hace, está cometiendo pecado. ¿Significa esto que no necesita hacer cosas malas para que sea un candidato del infierno? Deje de hacer las cosas buenas y usted es un candidato del infierno. Pero vengo a decirle que mientras hay vida, hay esperanza. La gente ha pensado, y las vírgenes, ellas sabían que tenían que tener aceite, pero se descuidaron. Ellas sabían que sus lámparas tenían que estar encendidas, pero se descuidaron. Significa que dejaron de hacer lo que antes hacían. Aquí hay gente que antes oraba de noche, de madrugada. Hoy ya ni cuando come, ni cuando se acuesta, mucho menos cuando se levanta. Aquí hay gente que antes ayunaba hasta 1, 2, 3, 4 veces a la semana o al mes. Hoy tiene más de 2 años y no sabe que es un ayuno. Está cometiendo pecado de pretermisión. Y mañana, si fracasas, no culpes al pastor, ni tampoco culpes al diablo. La culpa va a ser tuya. Termino con esto. Hay un pasaje bien precioso en la Biblia. Si me acompaña, hermano, por favor, el piano aquí, por favor, el piano. Hay un pasaje bien conocido en la Biblia que algunos no le han dado la verdadera interpretación. ¿Se acuerda que dice Mateo 7:21? No todo aquel que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Esa frase no me interesa, me interesa la frase que viene. Muchos me dirán en aquel día: Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos. Deténgase un momento. La Biblia está dividida en 3 tiempos: pasado, presente y futuro. Cuando usted lea un pasaje, por favor, analice qué tiempo está hablando. Vuelvo a repetir el pasaje. Muchos me dirán, tiempo futuro, me dirán en aquel día: Señor, Señor, no en tu nombre profetizamos. ¿Qué tiempo está hablando ahí? ¿No en tu nombre profetizamos? ¿En tu nombre hicimos, tiempo pasado? ¿Y en tu nombre echamos? Le refresco la mente. Hay gente que en el tiempo pasado profetizó, ahora ya no. Hay gente que en el tiempo pasado echó fuera demonios, ahora el demonio le echó fuera de la iglesia a ella. Hay gente que en el tiempo pasado hizo milagros, predicó la palabra de Dios, hizo cuantas cosas buenas delante de Dios. Y a Dios no le interesa lo que tú hayas hecho en el pasado. A Dios le interesa qué es lo que estás haciendo hoy. Jesús dijo en el Evangelio de Lucas: bienaventurados aquellos siervos
que cuando su Señor venga, les halle haciendo así. Significa que a Dios no le interesa qué hiciste, a Dios le interesa qué estamos haciendo. ¿Te acuerdas de aquel pastor de Apocalipsis que Dios le dijo: tengo contra ti que has dejado tu primer amor? ¿Sabe por qué Dios le dijo que había dejado su primer amor? Cuando llegues a tu casa, por favor, lee la historia completa. 7 veces Dios usa la palabra has, con H, A y S. Y una vez usa la palabra has, con H, A, Z. Porque has con S es pasado, has con Z es presente y futuro. ¿Qué significa eso? Que Dios le dijo a aquel pastor: has sufrido, has tenido paciencia, pero eso fue en el pasado. Sufrió en el pasado, pero ahora ya no quiere sufrir por Cristo. Tuvo paciencia en el pasado, pero ahora ya no. Has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son. O sea, lo hizo en el pasado, pero ahora ya no. Y una persona que lo hizo en el pasado y ahora no lo está haciendo es 100% equivalente a una persona caída delante de Dios. ¿No será que estás cometiendo ese pecado de pretermisión? ¿No será que has dejado de hacer algo que antes hacías? Antes traías flores a la iglesia, dabas tus ofrendas, tus diezmos, te congregabas, anhelabas estar cantando y predicando, vivías trazando mensajes. ¿Qué pasó con todo eso? ¿Dónde quedaron esos sueños? Ponte de pie, hermano. Este mensaje lo he hecho con el propósito, siervo amado, para que entendamos que podemos estar muy arriba, pero podemos fracasar si no tenemos cuidado. Si ya fracasaste en tu ministerio, levántate. Hay gente que fue diácono en el pasado. Algunos fueron líderes en el pasado. Fueron predicadores en el pasado. Posiblemente alguien me está viendo en medio de este teléfono. Hombres que fueron pastores, ahora están en una cantina. Ahora están donde ellos nunca quisieron estar. Muchos vieron que muchos se iban de la iglesia. Nunca pensaron que un día ellos iban a ser víctimas también de irse de la iglesia. Y están como el hijo pródigo, apacentando cerdos, jugando con la basura, y están donde no deberían de estar. Pero ¿por qué no haces como el hijo pródigo? Que él dijo: me levantaré e iré con mi padre. Le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No necesitas hacer cosas malas para pecar. Deja de hacer lo bueno y estás en pecado. Alguien necesita reconciliar. Venga aquí al frente, voy a orar. Si hubiera una persona que quiera reconciliar, venga al frente, voy a orar por usted. Una persona que reconozca que ha dejado de hacer las buenas cosas que antes hacía. Una persona que reconozca que necesita el perdón de pecados. Si hubiera una persona, venga. Deje la soberbia a un lado, deje el orgullo a un lado. No importa que diga la gente, lo preocupante que Dios piensa. Felicidades, hermano, felicidades. ¿Alguien más quisiera reconciliar? Deja la vergüenza a un lado. Deja la vergüenza a un lado. Muchos por la vergüenza, la soberbia, se van a ir al infierno.